Bienvenido de nuevo. Pues en esta ocasión nos hemos propuesto poner en funcionamiento este pequeño comprobador de válvulas, que como veis es un comprobador sencillo. Es el comprobador que se montaba en el curso de radio Electra de Torino. Era un curso similar al que teníamos o el que tenían o el que tuvieron en España de la casa Eratele. Y como podemos comprobar, pues en principio no tiene ningún mando bloqueado. Todos los mandos giran correctamente. Por lo que vamos a empezar la comprobación verificando las tensiones de salida de filamentos. Va a ser la primera prueba que vamos a hacer para, antes de ponerlo en marcha, pues ver que no tenga cortocircuitos en el primario del transformador y posteriormente verificar las tensiones de filamento. Y ya poco a poco después iremos viendo cada función cómo se tiene que hacer. Bueno, pues lo primero que hemos buscado ha sido la documentación del comprobador, en este caso el esquema del fabricante, el esquema de montaje, que como veis era la práctica 24 del curso de radio de Electra, así como un artículo que se publicó en la revista Radiorama del año 67, de enero del 67, en el que pues se publicó una especie de artículo para construirse en forma de kit el comprobador. Bueno, pues la documentación tenemos una breve explicación también de cómo funciona el comprobador de válvulas. Bueno, pues una vez que tenemos la documentación y tenemos el comprobador, pues como siempre la primera prueba va a consistir en verificar si el primario del transformador tiene algún corto en el primario, que vemos que no. Tiene 134,8 ohmios, por lo tanto podemos conectar a la red el comprobador. Lo vamos a conectar, lo vamos a poner en marcha. Vemos que el piloto se enciende y vamos a poner las tensiones de filamento, las vamos a poner en el pin 1 y 2 del zócalo octal para poder verificar las tensiones de filamento. Pues para medir las tensiones nos vamos a ayudar de un adaptador, porque el contacto del zócalo con las puntas de prueba es bastante deficiente. Hasta que no se limpie, el adaptador hace mejor contacto. Bueno, pues ponemos en marcha el polímetro, ponemos en marcha el comprobador y seleccionamos la tensión de 1,4. Vemos que nos da 1,35 en la alterna, 2,5, bien, 4 voltios, perfecto, 5 voltios, 6,3, 7,5. Aquí ya vemos que la tensión de 7,5 en el polímetro nos indica 19,78 voltios.
por lo que posiblemente el conmutador tenga un error de montaje. Vamos a continuar con el resto. La posición de 9 nos da 57, en 12,6 nos da 57, en 15 voltios nos da 56, en 18 voltios nos da 53, en 21 voltios 50, en 25 voltios 45, en 30 voltios 42 y en 48 voltios nos da 23. Bueno, pues a partir de esta posición de 6,3 voltios, que hasta aquí, desde 1,4 hasta 6,3, las tensiones serán correctas, pues vamos a tener que mirar a ver qué es lo que puede estar pasando. En principio me hace pensar una conexión errónea entre el transformador y el conmutador de tensiones, aunque son unas conexiones bastante sencillas. Como veis, el transformador vienen numeradas las conexiones y viene indicado a qué patilla del selector de tensiones se tiene que conectar. Por lo tanto, bueno, pues vamos a revisar esta zona para ver dónde puede estar el error de las tensiones de filamento que está suministrando. Vamos a revisar esta zona. Pues aquí tenemos ya el interior del comprobador, en el que vemos, ya lo veremos en detalle, pues no sé, vemos que este alumno, pues la verdad es que no se esmeró mucho ni en hacer el cableado ni en hacer las soldaduras. Ahora os lo mostraré en detalle, pero bueno, la zona a trabajar, que como hemos visto va a ser esta: transformador, conmutador de tensiones. Vamos a verificar que las tensiones coinciden, los cableados con el transformador, y poco más. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Pues estas son las conexiones de una parte del transformador, que como veis pues son bastante deficientes. Tiene mucho de la parte conductora, tiene bastante expuesto, bastante más de lo deseado. Estas son las conexiones del conmutador de tensiones, que como vemos pues las soldaduras también son deficientes. En general, tanto las conexiones como el cableado pues deja bastante que desear. Soldaduras, ya veis cómo están. Ese es el zócalo octal del que hemos obtenido las tensiones para verificar qué tensión estaba dando el transformador, pero vamos que como veis tenemos un montaje bastante deficiente. Al parecer el soldador que utilizaba era bastante potente, y el aislamiento de los conductores pues se retraía hacia atrás a la hora de realizar las soldaduras, porque vemos que están todas las soldaduras de los cables que tienen aislamiento, pues están todas
retraídas bastante más de lo deseable. Bueno, pues ya hemos visto un poco en conjunto cómo está realizado, pues tendremos que sanearlo todo lo que podamos. Vamos a ver, vamos a repasar las conexiones del transformador con el conector con el conmutador de tensiones, perdón, y hacer las pruebas necesarias que tenemos que hacer para poner en marcha este comprobador. Vamos a medir la resistencia óhmica en principio de todos los devanados del transformador, así como las conexiones con el conmutador de selector de tensiones de filamentos. Pues esta primera entrada o primera posición del conmutador corresponde con la tensión de 1,4 voltios, que como veis es correcta. La segunda con la tensión de 2,5, la tercera de 4 voltios, la siguiente será la de 6,3, que en principio están bien, y la siguiente ya sería la de 7 voltios, que es la que hemos encontrado que no es la correcta la tensión. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer va a ser verificar la resistencia entre todos ellos, conectando en el 0, y vamos a ver todos los devanados. Eso vemos que tiene continuidad. El siguiente también. Esto está conectado en modo autotransformador. Lo que es el secundario, para obtener todas las tensiones, están conectadas en modo autotransformador. Entonces, todas las salidas deben dar continuidad, que aquí vemos que ya con este no da continuidad, con este tampoco, con este sí, con este también, con este, pues aquí tenemos dos conexiones del transformador que no dan continuidad. Lo que me da que pensar que puede tener, vamos, que puede tener no, que va a tener una parte del autotransformador, la va a tener abierta. Vamos a medir las tensiones. Conectamos el comprobador a la red. Vemos que en esta tenemos 1,3 voltios, que serían correctos. 2,5 voltios. 4,2 voltios. 5 voltios. 6,3. Esta sería la de 7,5. Que ya vemos que tiene 10,2. La siguiente 22,5. Y de aquí para arriba ya están todas las tensiones descuadradas. Esta de aquí sería la de 48 voltios. Tenemos 23 y esta sería la de 71. Y tenemos 0. Pues en principio me da que pensar que podemos tener una parte del otro autotransformador en abierto. Bueno, pues vamos a desmontar el transformador. Vamos a repasar un poco de manera visual
todas las conexiones del conmutador, que en principio creo que sí que coinciden con la correspondiente en el conmutador, pero voy a hacer una revisión un poco más concienzuda, un poco más tranquila, y vemos por dónde seguimos. Pero en principio el transformador tiene todas las posibilidades de ser el que está deteriorado. Bueno, pues aquí hemos detectado ya la primera cosa que hemos visto, que puede ser para echarse a reír o para echarse a llorar. Depende de cómo lo veamos. Bueno, pues como sabéis o como hemos visto, este es el selector de palancas en el que seleccionamos los parámetros y las conexiones de la válvula. Bueno, pues estas patillas de aquí, que están ordenadas del 1 al 9, corresponden con cada una de las patillas de los zócalos de la válvula en pruebas. Esta será la patilla 1, patilla 2, patilla 3 y así sucesivamente hasta la patilla 9. La patilla 10 del zócalo de cal lleva una conexión específica para esa patilla. Pero bueno, es un zócalo que no se usa apenas y tampoco tiene mucho interés. Bueno, pues esta barra de terminales corresponde con la conexión de filamentos. La tensión que seleccionamos aquí en el selector de tensiones del filamento es aplicada a esta barra, que posteriormente la podemos mandar hacia la patilla 1, 2, 3, así hasta la 9. La siguiente barra de conexiones es la barra de la tensión anódica, que igualmente la podemos aplicar a las distintas patillas que tienen los zócalos de la válvula en pruebas. Y la siguiente, que sería esta barra de conexiones, que es la correspondiente al 0 del transformador, del secundario, de la salida de tensiones para la válvula en pruebas, vendría por este hilo blanco a conectarse a la barra de conexiones del cátodo o a masa. Este sería el equivalente a masa, que es la conexión común entre el 0 del transformador de filamentos y la tensión anódica, que como veis, la tensión anódica sale también del transformador del secundario, del último punto de conexión, que sería esta salida de 71 voltios. De ahí obtiene la tensión anódica, que pasa por este conmutador, posteriormente por este control de visión, y es aplicada a la barra del selector. Bueno, pues esta tensión anódica, que saldría desde esta conexión del secundario del transformador a través de este cable amarillo, pues va al conmutador y, dependiendo de la función que necesitemos, saldría por el pin común del conector, o sea, por la salida del conector hacia este control, y después aplicada a la barra de conexiones del ánodo. Vale, pues fijaros en este hilo marrón, que está conectado entre la barra del cátodo, la barra de conexiones del cátodo, y a ver si lo giro un poco, y la salida del conmutador de las funciones de la tensión anódica. O sea, tenemos un cortocircuito directo entre la tensión anódica y masa.
este hilo marrón. ¿Veis dónde está soldado? Salida del conmutador de tensión anódica directamente hacia la conexión de masa. Pues ahora me explico cómo las tensiones a partir de los 7,5 voltios todas son erróneas, porque el transformador, gracias a este cortocircuito, pues se nos ha fastidiado el autotransformador, se nos ha abierto seguramente por una sobrecarga del cortocircuito, se nos ha abierto el devanado secundario del comprobador. Bueno, pues todo tiene una explicación. Como veis, el punto de conexión 0, 1,4, 2,5, 4 voltios, 5 voltios y 6,3 voltios proporcionan una corriente de 2 amperios, que corresponden con el hilo este de aquí, que como veis es más grueso que las salidas de las tensiones más elevadas, que están construidos los devanados con hilo mucho más fino. Consecuencia: en ese cambio de sección, en el que vemos que hasta la salida de 6,3 voltios proporciona 2 amperios, a partir de ahí, desde la de 7,5 hasta la de 30 voltios, que son las tensiones que se usan para filamentos, proporciona una corriente de 0,4 amperios, y a partir de ahí 48 voltios y 71 voltios, que son las tensiones anódicas que va a utilizar el comprobador, las tenemos a 100 miliamperios. Pues en este caso, en este cambio de sección, entre 2 amperios y 0,4 amperios, se nos ha interrumpido la conexión del secundario del transformador de alimentación. Viendo el cortocircuito que tenemos aquí, que va a ser lo primero que vamos a eliminar, pues vemos que lo más lógico es que hubiese abierto el circuito por este hilo, que es el que nos proporciona los 0,1 amperios, antes que este. Pero ha sido así. Se ha interrumpido el bobinado justamente en un cambio de sección del hilo de cobre. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues bueno, lo primero es eliminar el cortocircuito franco que tenemos entre la tensión anódica y masa, soltar las conexiones, desconectar todas las conexiones del transformador y verificar todos los devanados del secundario para ver dónde está el problema, y llegado el caso, pues rebobinar el transformador, o al menos buscar dónde está el hilo interrumpido y rehacer esa conexión. Vamos a desmontar todo esto, vamos a desmontar el transformador y ahora seguimos. Bueno, pues aquí ya vemos todas las conexiones del transformador desoldadas, tanto de un extremo como del otro. Bueno, pues vamos a retirar el transformador, vamos a limpiar todas las conexiones y vamos a verificarlo en profundidad para resolver ya
la duda que teníamos de la falta de continuidad en el devanado secundario. Pues aquí tenemos ya el transformador fuera. Ya lo hemos sacado de su ubicación. Esta es la cubierta superior, la que se ve por fuera del comprobador. Dos chapas en forma de I. Las primeras que van en el núcleo. Pues nada, vamos a verificar ahora todos los devanados con el ohmmetro. El transformador, veis que tiene bastante óxido. Es bastante cutre, por lo que diría yo. Es un transformador creo que de muy poquita calidad también. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Pues el proceso de desmontaje del transformador ya sabéis cuál es. Una vez que sale la primera chapa, es ir desmontando todas las chapas. Unas se podrán desmontar más fácilmente que otras, pero una vez que sale la primera, poco a poco van saliendo todas. Lo que tenemos que hacer posteriormente es ir limpiándolas, ir quitándoles todo el óxido que tienen, porque tenemos que volver a montarlas. Bueno, pues yo me voy a entretener poco a poco, voy a ir soltando y quitando chapas. Como veis, es un trabajo entretenido, pero muy fácil. Se van despegando, se van quitando, se van guardando. Fijaros todo el óxido que tiene el núcleo. Bueno, pues ya le hemos quitado parte del núcleo, como veis. Pues bueno, poco a poco voy a seguir. Mirad las manos cómo se oxidan también. Venga, voy a desmontar esto y ahora lo vemos. Bueno, pues después de sacar todas las chapas del núcleo, ya tenemos la bobina totalmente fuera. Y vamos a revisarla. Deciros que las chapitas estas de los transformadores, pues a la hora de desmontarlas no hay que forzarlas porque se deforman. Y una vez que se deformen, pues ya lo vamos a tener más difícil para volverlas a poner en su sitio. Por lo tanto, hay que quitarlas de forma que mantengan su forma original sin deformarlas. No forzándolas, que vayan saliendo poco a poco. Porque luego todo eso hay que volverlo a poner aquí. Bueno, pues aquí tenemos la bobina del transformador. Aquí tenemos el bobinado. Que vamos a ir desmontando poco a poco hasta dar con el problema. Cada bobinado de estos lo vamos a ir metiendo conforme lo desenrollamos de aquí, lo vamos a ir metiendo a un carrete porque posteriormente tiene que volver otra vez a su sitio, porque como vemos el cobre está bastante brillante, no está recalentado.
por lo que la mayoría de este cobre lo vamos a poder reutilizar en volver a bobinar el transformador. Bueno, pues vamos a empezar a desmontar por la salida más alta, que era la de 71, que es esta, la del hilo más fino, que posiblemente el devanado empiece aquí, como vemos, justamente aquí tenemos la primera conexión que tenemos que desoldar e ir sacando el cobre, guardándolo en carretes hasta la siguiente conexión, que va a ser esta de 48, y así sucesivamente con todos los bobinados hasta que lleguemos a los dos que nos han dado el fallo. Venga, pues vamos a ir haciendo y lo vemos. Bueno, pues aquí lo tenemos ya totalmente terminado, lo que es los bobinados del transformador. La apariencia de la bobina es similar a la que tenía en principio. Bueno, pues se queda. Vamos a buscar las chapas y las vamos colocando. Bien, pues al final no ha habido suerte. Hemos tenido que desmontar otra vez el transformador y volver a bobinarlo de nuevo desde el principio. Aquí tenemos los restos del naufragio, porque teníamos que parte del primario pues había perdido, tenía ya faltas de aislamiento, había perdido en el calentón que le pegaron, pues había perdido parte del aislamiento y tenía ya pues fugas, tenía falta de aislamiento y el transformador en definitiva pues se calentaba. Entonces al final he decidido quitarle todo el cobre nuevo, volver a bobinarlo. Ya le he anulado las dos tomas intermedias, la de 125 y la de 160, y le he dejado solamente la toma de 230 voltios. Ya está bobinado para 230 voltios y el resto de tensiones permanecen igual. Son, vamos, es de las mismas características que tenía el transformador en origen, a excepción del primario que ya se ha bobinado solamente para 230 voltios. Bueno, pues viendo las soldaduras y viendo, pues yo creo que lo mejor que vamos a hacer va a ser reponer todo este cableado, rehacer todas esas conexiones un poco más, que sean un poco más fiables, y dejar el comprobador totalmente operativo y en buenas condiciones para mucho tiempo. Ya que le hemos reparado el transformador, pues yo creo que también debemos cambiar estos cables, estas conexiones, que nos van a generar más problemas que otra cosa. Pero bueno, eso lo veremos en el próximo vídeo, en el que haremos un remozado y una actualización de todo el cableado. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. Un saludo.